Bueno, mira quién vino, estoy muy contenta. Rocco Carbone, compañero. Filósofo argentino, pero argentino-italiano. Peronista. Y peronista. Recién te lo dije, te lo escribí en el librito que te regalé y te reíste. Sí. Pensé que lo tenías más asumido. No, qué sé yo, me reconozco en esa singularidad, okay, pero sigo siendo italiano y comunista. Claro que sí. Escúchame, Rocco, mi nono, el papá de mi papá, fue partisano. Opa. Del Partido Socialista, jefe. Mira vos. Crack. Después googlealo, Giorgio Mengolini. Me enteré hace poco. Bueno, mi abuelo, y uno lloré de mis abuelos hasta también. ¿vos sí también? Sí, fue partisano. Mirá. Un campesino que luego se fue al norte de Italia para luchar en contra de las tropas fascistas. Capaz que lucharon juntos. Este era comunista, pero bueno, en fin, qué sé yo. Como el Gran Frente de la Liberación estaba integrado por comunistas, socialistas, católicos, monárquicos, en fin, fue un frente muy amplio, grande y compuesto por distintas tradiciones políticas, distintas tradiciones ideológicas y también distintas cuestiones clasistas. Fíjate cómo nos conocemos nietos de partisanos enfrentando al fascismo. De nuevo. Otra vez. Qué mala suerte que teníamos, Julia. Una y otra vez. No, pero se ve que, bueno, vos lo decís en tu libro, este libro que acaba de sacar Rocco. Bueno, no, ya tiene un tiempito, ¿no? No tanto. Un mes. Un mes. Bueno, Aristocracia Tecnofinanciera, Capitalismo Mafioso y Fascismo Global de Rocco Carbone, editorial sudamericana. Que lo leí todito, Rocco. Bueno, por ahí me faltó un poquito al final, pero... Toma notas. Tomo un montón de notas, fíjate. Así que ahora voy a tener que ordenar de alguna manera la entrevista. No, hay algo que decía, nos volvemos a encontrar. Vos en un momento definís al fascismo como algo que está latente. Siempre. Hay momentos que se activa, es como un auto que de repente se apaga. Y cuando se prende, está todo ahí para que puedas prenderlo y ponerlo a funcionar. Mira, te cuento una cosa, Julia. Toda mi escolaridad la hice en Italia. En Italia, digamos, la vida escolar se divide en 5 años de primaria, luego hay una media, se llama escuela media de 3 años y luego 5 años de secundaria. A lo largo de ese larguísimo trayecto escolar, siempre hay un profesor o una profesora de historia que nos contaba del fascismo. Y en un momento dado estábamos aburridísimos de lo que había pasado. Y me estaba acordando en estos días un profesor de historia que había tenido en la media, en la escuela media, que decía, palabra más, palabra menos, esto que pasó en Italia en los años 20 y 30 y 40 puede volver a pasar. Y nosotros, aburridísimos, los pibes y las pibas, no, de ninguna manera. Y lo recordaba en estos días diciendo, mira, finalmente qué tipo tan audaz, que de alguna manera sabía que esa latencia podía volverse a verificar en la historia de los pueblos. En Italia está pasando también. Bueno, en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero, en los Estados Unidos. Hoy venía acá caminando, a mí me gusta caminar, y por ejemplo la Argentina, con lo de ayer, con lo de Bessent, con lo de Trump, se volvió de alguna manera, qué sé yo, un país no colonial, un país nuevamente en estado de esclavitud. Somos Queimada, seguramente conoces la película de Pontecorvo. Yo la conocí a través de Horacio González, que lo había escrito en Página 12 y la fue a ver. Pontecorvo es un director italiano que hizo La Batalla de Argel, que es famosa esa película, y luego hizo también Queimada, que habla de la situación colonial bajo el imperio inglés de Gran Bretaña. Y por ejemplo, el imperialismo inglés, lo que demuestra esa película es que efectivamente puede destruir cualquier cosa que toca. Y efectivamente ese nuevo imperialismo en estado fascista de los Estados Unidos vuelve a la Argentina, nos pone en una situación ultracolonial, esclavista, y puede quemar este país, quiero decir, a las clases trabajadoras. Bueno, han vuelto, lamentablemente. Por suerte hay alguna parte del libro en la que hay algunas pistas de lo que habrá que hacer. Entre otras, vos lo que decís es, al fascismo se lo combate. Y además también acá, quiero decir, vos decís, por algo escribiste el libro, ¿no? Para dar la discusión y sobre todo aportar muchos argumentos para decir, esto es fascismo, así que dejemos de discutir boludeces. Viste, hay, de hecho, bueno, seguramente que lo decimos con respeto y cariño, pero hay muchos colegas tuyos, quiero decir, intelectuales, filósofos contemporáneos que están de este lado, pero que se rehúsan a usar esa palabra. Hay como mucha discusión alrededor de la palabra. Y vos aportás unas cuantas definiciones como para decir, muchacho, esto es fascismo. Hablás del arqueológico, que es como el histórico, el del siglo XX, en el formato Mussolini-Hitler. Sí, bueno, lo que estamos viviendo ahora tiene muchas cosas en común.
El arqueológico y el que ahora vos le llamás el sigiloso, porque no se admite como fascismo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Defínemelo, ¿por qué defendés la idea de que esto es un fascismo? Mira, estamos en un mundo muy complejo. La complejidad del mundo se verifica también a nivel histórico, Julia. Es impresionante, digamos, qué sé yo, leemos la historia por fracciones de minuto, fracciones de segundo, digamos, quién lee la historia por grandes periodos, por ejemplo, qué sé yo, la lee de una semana a la otra. Y hablando de fascismo, hablamos de un antiguo poder que tiene casi 100 años, pero que es un poder transhistórico a lo largo de la historia de Occidente. Entonces tenemos que ser capaces de revisitar la historia, que la historia no es solamente una disciplina. Uno puede pensar, es una disciplina que efectivamente estudiamos en la escuela, en la universidad. La historia es la propia política abierta en el tiempo. Entonces tenemos que ser capaces de leer nuestra propia historia, la historia de Occidente, y qué decimos cuando decimos fascismo. Además tenemos que ser capaces de hacerlo desde el campo nacional y popular, Julia, desde el campo propio, el campo nuestro, porque estamos en un país que no es cualquier país, es la Argentina. Una de las grandes banderas, una de las grandes consignas de este país es memoria, acompañada por la necesaria justicia y por la aún más necesaria verdad. ¿Qué es la memoria? Está empalmada efectivamente con la historicidad, con la política. Entonces tenemos que ser capaces de revisitar esos largos ciclos. Hoy es muy difícil porque las redes sociales es minuto a minuto, segundo a segundo. Todo es como mucho más frenético, ¿no? Y todo es más cortito, todo es más fragmentado también. Claro. Bueno, pero ¿por qué visitar la historia? Para visitar la historia, para reaprender de la historia y sobre todo para tratar de formular alguna hipótesis de lucha, no solamente hipótesis teóricas, hipótesis conceptuales, que a mí me interesan, indudablemente. Bueno, pero necesitas las conceptuales para la de lucha también, ¿no? Sí, exactamente. Bien, ¿por qué estamos viviendo un fascismo? Bueno, antes de considerar la pregunta, te contesto esto. A mí me interesa, por ejemplo, una teoría que se pueda empalmar con la acción política, una teoría que acompaña la acción política y que es una guía de la acción política. Bueno, el fascismo, Julia, es una herramienta del capitalismo en crisis. Digamos, con esta definición ya podemos entender de qué se trata. Cuando el capitalismo atraviesa una crisis profunda, que puede ser una crisis social, una crisis medioambiental, económica, puede convocar a esa herramienta que está en su set de posibilidades. El neoliberalismo es una herramienta del capitalismo. Sí. Bueno, el fascismo también es la herramienta propia del capitalismo que se activa en momentos de crisis espesa. ¿Cuándo surgió la libertad avanza entre nosotros y nosotras? En un momento de crisis espesa que fue la crisis de la pandemia. Y además es un fenómeno vinculado con una clase social, es la clase media. Cuando la clase media atraviesa una crisis profunda, como la pandemia, que es conceptual, económica, política, vitalista, sabes si te vas a morir mañana, bueno, ¿qué hace la clase media? Se empieza a referenciar, o se puede referenciar por narrativa, por acción, en la clase de la gran propiedad. De hecho, uno de los grandes mantras de Milei, ¿cuál es? La propiedad. Sí. Efectivamente, el liberalismo para él es el respecto irrestricto de la propiedad, de la gran propiedad. Bueno, entonces... Él dice del proyecto de vida del prójimo, como para que parezca más lindo. Te voy a acomodar el micrófono. Dale. Para que no te tapes la cara. Ahí, mejor. Muy bien. Bueno, entonces te decía eso. Cuando la clase media vive un momento de crisis, se refiere en la clase de la gran propiedad. Se empieza a referenciar en la clase de la gran propiedad. Y la clase media es una clase de lo más interesante, porque es una clase que efectivamente, digamos, se puede entusiasmar con un proyecto político. Se entusiasmó con la patria grande, se entusiasmó con el kirchnerismo, con esa gran herramienta emancipatoria. Pero en los momentos de crisis, la clase media, digamos, como no tiene en su poder resistencia, porque hay dos grandes clases resistentes en la historia. La clase trabajadora y la clase de la gran propiedad. La clase de la gran propiedad es resistente porque tiene que afanar a la clase trabajadora sus bienes, su riqueza, su trabajo a través de la expropiación. Y la clase trabajadora también es resistente porque se tiene que defender de la otra. Bueno, la clase media, como está en el medio, efectivamente, carece de resistencia. Y entre la crisis, digamos, se agarra la cabeza, le da dolor de cabeza y se puede referenciar en la reacción, en el momento fascista. Pero eso, ¿sabes cuándo pasa, Julia? Cuando
cuando la herramienta de la emancipación, que en la Argentina se llamó kirchnerismo, que fue una herramienta de emancipación de lo más interesante, empalmada con un poder latinoamericano, lo que supimos llamar patria grande, cuando esa herramienta declina, cuando pierde un poco de audacia, cuando se mueve hacia el socialdemocratismo, hacia los Alberto Fernández de la vida, bueno, la clase media puede efectivamente referenciarse en la reacción, en el conservadurismo, y arrastra a grandes sectores de las clases trabajadoras medio bajas. Esto discute también como con algunos colegas tuyos, digo, pensadores, que plantearon mucho como un partido, a la Libertad Avanza como un partido plebeyo, ¿no? Mira, yo tengo otra lectura, que eso no se lee como una verdad. Bueno, me estás hablando de una clase media, que es sobre todo la que puede oscilar entre una idea o la otra, y lo que queda seguramente muy claro es que es un partido para la élite económica concentrada. Sí, Milei es un servidor. Milei es un tipo de clase media, y es un tipo de clase media desclasado. De hecho, por ejemplo, cuando era diputado, que fue diputado un periodo muy breve, ¿qué hacía con el salario? Lo rifaba. Vos sos una laburante, yo soy un laburante. Sabemos que efectivamente el salario lo tenés que cuidar, sobre todo en la Argentina de hoy en día, con un problema económico, digamos, que con un país que se supone que vivís vos de tu salario. Claro, un trabajador o una trabajadora vive de su salario. El diputado, la diputada, es un trabajador. Bueno, él lo rifaba, y al rifar el salario, rifaba su condición de clase, su condición trabajadora. Bueno, Milei es un experimento de clase media, pero que sostiene a la clase de la gran propiedad, a la burguesía locales. Lo digo así, locales, porque no hay burguesía nacional, ni en la Argentina, ni en todo lado. Digamos, la única clase nacional es la clase trabajadora. Eso el peronismo lo sabe muy bien. Y básicamente, hoy en día, este tipo representa también nuevas aristocracias, nuevas clases sociales, que son aristocracias tecnológico-financieras. Los Elon Musk de la vida, los Jeff Bezos, los Mark Zuckerberg. Bueno, es algo que está pasando como a nivel global, ¿no? Sí. Bueno, Rocco, tu libro en realidad arranca con una alegoría de Drácula, donde Drácula es el capitalismo, sus colmillos son la mafia, y las sirvientas voluptuosas, que ahora lo podemos comentar un poco más de qué se tratan, son el fascismo. Pero acá es interesante porque vos además sos un estudioso, no solamente de los fascismos, como venimos hablándolo, no solamente en esta entrevista, también en la anterior, que viniste hace un tiempo, también sos un estudioso de la mafia. Quiero llorar, Julia. De las mafias. ¿Por qué? Porque son cosas feas. A mí me gustaría escribir sobre algo lindo, bueno, sobre la emancipación. Entonces, está bien, después hablamos de la emancipación, pero la verdad que son los temas del libro. Mafia, fascismo en función del capitalismo. Háblame un poco de la mafia. Sí. Si te parece, hablo un poco de la metáfora de Drácula. Bueno, vamos con Drácula. ¿Cómo funciona el personaje este? Ese personaje me interesa mucho. Fue un personaje histórico, fue un señor feudal, vivía en Rumania, tenía un castillo. El castillo existe, se llama Castillo Fortaleza Poenare. Está ubicado a la margen de un río muy lindo que se llama Río Arguesh. Bueno, y luego de la historia del siglo XV pasa a la literatura, pasa al cine. Drácula es un tipo insaciable. Vive en un castillo, toda la noche sale del castillo, identifica una víctima y con su diente le chupa la sangre. Vive de la sangre, ¿no? Vive de la sangre. Ahora, dentro de los universos literarios, cinematográficos, la sangre es una metáfora, no hay que leerla literalmente. Bueno, la sangre es la fuerza de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Y Drácula, para vivir un día más, 24 horas más, chupa la sangre de las clases trabajadoras. O sea, expropia a las clases que organizan su vida alrededor del trabajo, de su fuerza de trabajo. La sangre es la vida. De hecho, esa es una consigna de Drácula en la película de Francis Ford Coppola. Y esa gran metáfora de Drácula, del vampiro, la podemos encontrar en El Capital de Marx. En el libro primero del Capital, capítulo 5, capítulo 6, efectivamente Marx organiza una homología entre el vampiro que chupa la sangre y el capitalismo que expropia el trabajo y la riqueza de la clase trabajadora. Bueno, cuando el capitalismo ya no puede chupar la sangre del trabajador o la trabajadora, cuando Drácula ya no puede salir del castillo, reclama y convoca a una herramienta suya
de crisis, que es básicamente el fascismo, para que el fascismo pueda chupar sangre y servir de esa sangre a Drácula. Que son las sirvientas voluptuosas que manda a que le traigan la gente al castillo porque ella no puede salir. Exactamente. Bueno, ¿y los colmillos? Bueno, y los colmillos de Drácula son un aparato mafioso. ¿Por qué, digamos, me interesa esa homología? Porque fascismo y mafia son poderes sucedáneos, concurrentes, que funcionan de manera parecida, homóloga. El año pasado, cuando acá conversamos sobre lanzallamas, que estaba Pitu ahí, que se había conmovido, y yo me conmoví viendo al Pitu que se conmovía, bueno, dijimos que efectivamente el fascismo es psicotizante porque te dice siempre dos cosas al mismo tiempo. Incluso cuando estábamos fuera del aire, vos dijiste una cosa de lo más interesante, Julia: estoy bien y mal. Sí. Bueno, esa es la condición fascista, porque tenés un poder que efectivamente te violenta todos los días. Entonces estamos bien y mal al mismo tiempo. Bueno, el fascismo contrapuntea, hace el mal en nombre del bien, podríamos decir algo así, ¿no? Contrapuntea cosas que entre sí chocan. Bueno, la mafia también es un poder de la dualidad, de la plena dualidad. La mafia es una estatalidad paralela a la estatalidad legal, una estatalidad criminal que copa la legalidad, que copa la estatalidad moderna, legal, y la hace funcionar cuando la mafia logra colonizar el Estado legal podríamos decir, con un doble poder, legal, ilegal, legal, criminal. También hay una dualidad homóloga a la del fascismo, por eso te digo que son poderes sucedáneos, concurrentes, hermanos. Pero además son complementarios. Son complementarios, sí. Son complementarios, y de hecho el propio presidente Milei, cuando estaba en campaña, Julia, todavía no era presidente, se fue a Chile en el corazón de la pandemia, y lo entrevistó un periodista chileno y le dijo: entre el Estado y la mafia, yo prefiero la mafia. Lo dijo. Bueno, y el aparato mafioso lo vimos en estos días funcionar, Julia, con el caso Spert. ¿Spert qué es? ¿O qué era? Un diputado, un sujeto legalizado, que funcionaba dentro de un poder de la República, de un poder democrático, pero tenía vínculos con alguien que efectivamente representaba lo opuesto, lo ilegal, lo criminal, que además le había bancado la campaña, Machado. Bueno, ese es el poder mafioso. Y como la mafia es un sistema que se apoya sobre muchos nodos dentro de todos los poderes del Estado, dentro de la policía, dentro del aparato judicial, dentro del Congreso, dentro del Ejecutivo. Entonces, si efectivamente hay un tipo como Spert, imbricado con un poder narco, como el de Machado, es muy probable que efectivamente se puedan descubrir en la estatalidad nacional otros puntos de apoyo. Vos tenés un capítulo todo muy dedicado también a la descripción de la mafia. Hablás de eso, ¿no? Como no solamente un sistema, sino también de los nodos, como las familias, ¿no? A ellos no les gusta denominarse mafia, dice que es un término que les parece despectivo, pero sí el de familias. Y además hablas de rituales, de pertenencia, de bautismos, todo esto. Cuando hablamos de la mafia en términos sistémicos, ¿también estamos hablando de esas familias o esas familias ya son medio metafóricas? No, existen. Son reales. Clanes. Sí, claro. Son clanes. Exactamente. Pero quiero decir, Machado pertenecía a un clan. Es muy probable que pertenezca a un clan. ¿Sí? Sí, claro. Y yo no me he dedicado Porque al cártel de Sinaloa le llamamos mafia también. El cártel de Sinaloa es una mafia. Es la definición de la mafia. Mira, digo, los monos es Rosario. Sí. Bueno, Los Monos es una organización de lo más interesante. En la Argentina se lee como una organización narco, y no es una organización narco. Se dedican, entre otras cosas, al narco. Sí. Es una organización mafiosa que se organiza alrededor de una familia, que es la familia Cantero. Uh-huh. Ese es el clan. Todos los hombres de una familia que activan un clan para copar la estatalidad. La familia Cantero, ¿cómo copó la estatalidad de la provincia de Santa Fe?
¿Cómo? Copando antes la policía y luego parte del aparato judicial y luego empezó a moverse hacia la política. Y se ocupan, entre otras cosas, de narcotráfico, pero no solamente de narcotráfico. El funcionamiento de la economía criminal mafiosa implica lavar la plata del narcotráfico y luego inyectarla dentro de los circuitos legales de la economía. Bueno, tu definición, una de las definiciones, ¿no?, del mafia que tenés acá es: se emplea para referirse a cualquier grupo cuyo propósito inmediato sea el enriquecimiento vertiginoso mediante actividades ilícitas que se orienta sobre la base de la acumulación de poder político y social, infiltrando el Estado e involucrando en sus redes tanto a profesionales de la sociedad civil como a funcionarios públicos, según enfatizan Giancarlo Caselli y Guido. Bueno, hay un montón de lecturas y de referencias bibliográficas, ¿no? Te leíste todos los libros de mafia que existen. Y mucho a Clara Zetkin también. Sí, preciosa. Bueno, entonces, lo que me interesó de todo esto es que la acumulación de riqueza no es un fin en sí mismo para la mafia. Exactamente. ¿Cuál es el fin? La mafia es un aparato del capitalismo. Hoy en día es un aparato del capitalismo global e indudablemente como tal le interesa la acumulación de capital. Sí. Capitales ilegales. Pero de poder sobre todo. Capitales legales, pero el norte que orienta el poder mafioso, porque la mafia, digamos, son familias, son clanes, pero lo que constituye enteramente, completamente esa familia y esos clanes es un poder legal, ilegal, legal, criminal. Bueno, lo que orienta a la mafia es la acumulación desorbitada de poder. Sí. La mafia, por ejemplo, lo podemos imaginar como un monstruo mitológico que tiene dos cabezas. Con una cabeza piensa la ilegalidad, qué sé yo, narcotráfico, tráfico de arma de guerra, tráfico de órganos, tráfico de personas, prostitución, forma del genocidio, y con otra cabeza piensa la estatalidad, o sea, cómo meterse dentro del Estado, cómo cooptar, qué sé yo, a un diputado o una diputada, por ejemplo, meter dentro de una cámara, dentro de un senado, a un sujeto propio, un hombre propio. Y eso es porque necesita tener una cara en la luz para esconder la otra parte. La mafia es un poder oscuro. Un mafioso no viene y te dice: hola Julia, ¿qué tal? Soy ¿Cómo estás? Soy la mafia, soy mafioso. No te lo va a decir nunca, porque efectivamente es un poder de la oscuridad, un poder sigiloso, un poder oculto. Ahora, ¿por qué le interesa el Estado? Básicamente para operar a la luz del día. Para poder operar a la luz del día. Pero eso es como una especie de encubrimiento perfecto para todo lo otro. Claro, exactamente. Para operar a la luz del día. Bueno, vos viste, ¿cómo se llama la serie de los irlandeses? Peaky Blinders. Sí, preciosísima. Que la 4ª temporada se hace diputado. Sí, exactamente. Y es como un devenir casi inevitable, es ¿no? Necesario. Esa es una serie muy interesante para entender el devenir del poder mafioso. Un tipo que, por ejemplo, ante todo tiene que aprender los modos de la violencia. Luego organiza una familia, luego organiza distintos tipos de negocios, legales e ilegales, y luego cuando su poder y su acumulación de capitales crece tanto, ¿qué le queda? Bueno, entrar en el Congreso de la Nación. Claro. Bueno, esa es una gran metáfora, es una metáfora, qué sé yo, filosófica, una metáfora cinematográfica, pero una metáfora también que se vincula con el poder mafioso y con el poder mafioso real. Y te decía, la mafia necesita del Estado para operar a la luz del día, pero también para inhibir la estatalidad, porque la estatalidad representa lo legal. En realidad lo que hace es competirle. Claro. Una estatalidad que no esté infiltrada, ¿no? Claro, compiten, pero también quiere inhibir la estatalidad para que la policía o el sistema judicial persiga al poder mafioso. Sí. Y luego, la cosa más increíble, que el poder mafioso quiere copar la estatalidad para producir sentido social y común mafioso masivo, pero sin que la gente lo entienda. Y ahí entra el fascismo. Y ahí efectivamente... Porque si vos me preguntas quién produce sentido social... Bueno, efectivamente, digamos, ahí se puede empalmar con el fascismo para crear un poder de poderes. Ahora, el fascismo y la mafia comparten un mismo objetivo: Cristina presa. O sea, la inhibición de la estatalidad, en otras palabras. La inhibición de la estatalidad, pero de la estatalidad nacional popular, de la estatalidad emancipatoria. O sea, no quieren que efectivamente en ningún país el campo organizado alrededor del trabajo, de la emancipación, de lo nacional y popular, se organice bajo una forma de estatalidad popular. Inhibir esa posibilidad o atrasarla todo lo que se pueda. Y vos también ahí decís que la mafia puede asumir dimensiones de fenómeno de masas.
Sí, efectivamente. ¿Cuál es ese formato? Bueno, un fenómeno... ¿De que mucha gente forma parte de la mafia o que mucha gente está como dentro de, un sentido común que le sirve a la mafia? Si un poder mafioso copa la estatalidad, te mafializa sin que vos lo sepas. Te hace funcionar tu cabeza bajo el doble precepto legal-ilegal. Lo aceptás, lo naturalizás, lo volvés sentido común, pero vos no lo sabés. Cuando veías a Expert, vos veías a un tipo pelado, a un tipo desagradable, a un tipo que decía bala o cárcel. Pero de hecho veía a un fascista. Pero no veía un mafioso. Pero no veías un mafioso, porque él efectivamente funcionaba bajo un doble precepto cuya mitad era visible y la otra mitad era invisible. Bueno, si hay muchos expertos y que, por ejemplo, funcionan bajo ese doble precepto legal-ilegal, pueden volver efectivamente ese paradigma masivo. Bien, hablando de familias y Estado, uno no puede no pensar en algunas familias, de hecho, que vos abordás en tus estudios, que son los Macri, que son los Caputo. No te quiero meter en problemas, pero... No, lo escribí además. Sí, por eso, ya sé. ¿Podríamos pensar que la familia Macri es una familia mafiosa? Mira, eso yo no lo puedo decir, no puedo decir ni sí ni no. Eso es de competencia del Poder Judicial. Si tuviéramos un Poder Judicial en la Argentina probo, o una parte proba del Poder Judicial, podría investigar efectivamente si hay vínculos orgánicos con una familia que se llama Macri en Italia, que existe, que el Estado italiano investigó. Sí. Calabresa. Sí, Macri. Sí, con un acento en la I, Macri. Ese acento con la migración acá se perdió. Se lo sacó. Por eso el director del Cohete a la Luna siempre repone ese acento todos los domingos. ¿Es por eso? Es por eso, sí. Por eso es una cosa de lo más interesante, ¿no? Con esa pequeña señal. ¿Y esa familia calabresa de apellido Macri sigue en funciones allá? Sí, claro, es una de las 7 familias más importantes de la 'ndrangheta global. De la 'ndrangheta, que es esa gran familia que es tu objeto principal de estudio. Claro, eso digamos yo no lo puedo decir, no puedo decir, tal persona, tal político es un orgánico de una familia, porque digamos la cientificidad no lo puede hacer, digamos no tiene las herramientas. No, pero por supuesto. Uno puede estudiar la racionalidad del poder. Ajá. Bueno, Macri había organizado una teoría del gobierno del Estado que funcionaba bajo ese paradigma legal-ilegal. Te hago solo un ejemplo. A ver. Los servicios de inteligencia de Macri hubieran tenido que servir al interés colectivo, común, nacional, pero servían a los intereses de una familia, al interés privado. Bueno, ahí efectivamente tenés ese doble paradigma del contrapunto legal, ilegal, legal, criminal o, qué sé yo, público, privado. Bueno, ahí tenías una teoría del gobierno del Estado. Ahora, si efectivamente son orgánicos, el poder legal del Estado vinculado efectivamente con la justicia debería ocuparse de investigarlo. ¿Quién investigó esa trama? Fue el juez Ramos Padilla. Durante los años 15 y 19, y dentro de las organizaciones del poder macrista encontró una trama que él definió en su momento pseudo-mafiosa. Porque como en la Argentina no contamos con herramientas judiciales ni jurídicas propias de la antimafia, digamos, no se puede apelar fácilmente a esa categoría. Por eso los jueces en Italia sí cuentan con esas figuras, con figuras penales diferentes. Sí. Acá tenemos asociación ilícita, pero siempre es como complicado. Es que la asociación ilícita, digamos, se ocupa de los hechos ilícitos, Julia. Sí. En cambio, el poder mafioso se mueve entre lo ilícito y lo lícito, ¿no? Es un poder que nada entre dos aguas, ¿no? Una salada y una dulce. Por eso la figura de la asociación ilícita no sirve. Puede ser útil para perseguir, digamos, ciertas acciones, pero deberíamos tener otras herramientas. En la Argentina se creó una ley antimafia, pero es un engaña pichanga. Es un engaño total. Sí, lo que es de Ulrich, me imagino. Exacto. Que hablamos de la familia Caputo también, y ahora hay un personaje nuevo en los Caputo, que es Santiago Caputo. Que además tiene tatuajes de la mafia rusa. ¿Eso qué es? ¿Memorabilia sobre el cuerpo? Porque al mismo tiempo, si fueran tatuajes de verdad de la mafia rusa, no los andaría mostrando. Mira, estoy leyendo un libro de lo más interesante. Sí, a ver.
de colegas tuyos. El monje se llama. Sí. De dos periodistas jóvenes, Maya Jastrzębski. Sí, Maya Jastrzębski. Y luego de otro pibe que no me acuerdo del apellido. ¿Manu Jove? Sí, Manu Jove. Manu Jove, exactamente. Bueno, ¿Está bien el libro? Es un libro interesante, con mucha data sobre Caputo, de dónde viene, qué hizo, cómo se vinculó con el duranbarbismo, cómo se vinculó con un grupo que hace focus group aquí en la Argentina, Rolo Lugones y otro que no recuerdo en este momento. Y por ejemplo, ahí demuestra que, o muestra que efectivamente Santiago Caputo tenía un grupete de amigos. Y para acceder a ese grupete de amigos había que pasar por un ritual de iniciación, como una especie de bautismo, que era lo que dijiste vos, ¿sí? Que es una de las formalidades y una de las ritualidades básicas de todo grupo mafioso. Bueno, esa es una cosa que llama la atención. Y luego, Santiago Caputo es un tipo que conoce bien el macrismo. Desde mi punto de vista, si no me engaño, a partir, digamos, de una lectura, de unas formas teoréticas, de unas cuantas bibliografías que está en ese librito, para mí, digamos, Caputo funciona como un traductor. Anticipa las movidas de Macri. Sí, exactamente. Es alguien que traduce para Milei, para el presidente Milei, la movida del presidente Macri. Y además, otra peculiaridad de lo más interesante. ¿Pertenecen a un ámbito? Al mismo ámbito. Mismo ámbito. Quiero decir, habrán crecido en un country, sino en el mismo, en el de al lado. Son dos apellidos, dos familias, dos clanes que participan, digamos, de una clase social, que es la clase de la gran propiedad de la Argentina, que tiene que arrastra la historia de la larga noche de los 500 años de la colonia, por más que la familia Macri tenga una ascendencia italiana y calabresa, pero otra parte de la familia está vinculada con el centro de la provincia de Buenos Aires, la familia Blanco Villegas, y una familia colonial. Sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Básicamente porque son familias complementarias que se conocen desde hace mucho. Además, Nicky Caputo fue ministro del propio Macri. Perdón, Nicky es Nicky es el mejor amigo de la escuela, contratista igual del Estado, y el otro sí fue, además de ser ministro ahora, Toto Caputo, fue ministro de Finanzas de Macri. Exactamente. Y además esa familia colaboró, tuvo vínculos con un aparato problemático que se llama Revolución Federal, se dio a conocer así, Julia, y que tuvo una incidencia en el magnifemicidio en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, digamos, los dos perejiles que actuaron inmediatamente lo metieron presos y le dieron, no sé cuándo, 8 y 14 años de cárceles a la pareja que actuó. Pero en ese aparato estaba vinculada la familia Caputo. Y volviendo a Santiago Caputo, es un personaje de lo más interesante, porque hasta donde sepamos, porque no le vimos el cuerpo entero, pero en una parte conspicua de su cuerpo tiene una cantidad significativa de tatuajes que forman parte de una antigua mafia, que es la mafia rusa. Que ya una mafia que no existe más. No existe. Se llama los Forifizzaconie, hombres de ley, ladrones de ley, y ese sistema de tatuajes es un sistema comunicacional. La mafia, para comunicar, no abren Futurock, digamos, no abren un canal, no una radio, una tele, ni mucho menos, sino que la tienen distintos tipos de formas comunicativas, simbólicas, y la que ha desarrollado, sofisticado este Forifizzaconie, esta mafia rusa, son distintos tatuajes que se pueden ver en una película de lo más interesante, que Promesa es del Este. Exactamente. ¿La viste el fin de semana? Claro, donde está Viggo Mortensen. Sí. Bueno, digamos, todo ese sistema de tatuaje que esa película muestra muy bien. Es de esa mafia de la rusa de la Santi Caputo. Exactamente. La estrella de 5 puntas, todo eso, ¿no? La estrella de 5 puntas, una iglesia, por ejemplo, con una cúpula, símbolos vinculados con el nazismo, con el fascismo. Pero vos decís, ¿eso es un lenguaje? ¿Está comunicando algo con esos tatuajes? Digamos, además de la pertenencia. Esos símbolos en ruso se llaman, por ejemplo, raspiska, regalka. Son palabras de ruso que quieren decir tatuaje, la inscripción en el cuerpo. Bueno, esos símbolos tienen una función básica: comunicar a otro que no conoces, pero que forman parte del mismo poder, que
efectivamente se participa, se habita una misma comunidad mafiosa. Y todos esos símbolos, cada símbolo, tiene un significado especial, un significado particular. Si fuéramos capaces de verlo, podríamos analizar uno por uno. De hecho, hay mucha bibliografía sobre estos temas. Y el propio Caputo, por lo visto, conoce bien esa bibliografía. De algún lugar tiene que sacar los modelos de los tatuajes. Sí, exactamente. Pero para vos, esto, te vuelvo a preguntar, ¿tiene que ver con una pertenencia concreta o tiene que ver con que es un fan? Mira, un emergente es un emergente, pero dos emergentes permiten adivinar una tendencia. Yo no puedo decir si efectivamente es un orgánico, pero tiene todas las modalidades de alguien que forma parte de una estructura de pensamiento, de una estructura racional. Y además es un tipo que funciona bajo ese paradigma legal, negación de la legalidad. Es un funcionario que no es funcionario. Que no tiene firma. Mira vos. Sí, la verdad, pero... Mira vos, Julia. Mirá vos. O sea, es un tipo que tiene mucho poder, que es un funcio, sí, pero que no tiene ningún nombramiento de funcio. Bueno, ese es el funcionamiento del poder mafioso. De hecho, es empleado de una empresa, propiedad del papá de su mejor amigo. Exacto. Conoces toda esa historia. Sí, y es sí, monotributista, sí. único empleado de una empresa con unos capitales increíbles que le inyectaron. No. Bueno, entonces es eso. Digo, ¿es orgánico de una estructura? Yo no te lo puedo decir. Eso debería intervenir un fiscal, una fiscala, un juez, una jueza. Pero podemos representar y podemos entender esa forma de la modalidad del poder. Como te digo, un funcionario que toma decisiones públicas importantes, pero que no tiene ningún cargo. Entonces, también no tiene ninguna responsabilidad. Tampoco tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Vos hablás ahí, déjame ver, porque tenía marcada la página 87, de la relación entre la familia y el Estado, creo. A ver acá. Con el propósito de garantizar la vigencia de los ordenamientos jurídicos y su aplicación, entonces la familia es menos un clan, aunque estrictamente se lo perciba como tal, que un modo posible de estatalidad, concurrente con la condición de la estatalidad nacional moderna. Mira, el Estado lo podemos definir a través, digamos, de tres nodos, tres asuntos. Digamos, cuando hay Estado hay agregación de personas. El Estado argentino agrega sobre un territorio nacional distintas personas. La familia también es agregativa, pero agrega sobre la base de un vínculo de sangre, sobre la base de un vínculo familiar, clánico. Ese primer elemento lo comparten, agregar personas para constituir poder. Luego, el segundo elemento que constituye la estatalidad, ¿cuál es? Poner impuestos. ¿No? Los impuestos. Cobrar impuestos. Recaudar impuestos. Bueno, la familia, que es una forma de estatalidad, también recauda impuestos. En los territorios, los monos, volviendo a los monos de Rosario, en los territorios donde opera, que son 3 o 4 barrios clásicos de la parte sur de Rosario, también recauda impuestos para ocupar, para abrir un bar, para abrir un restaurante, para abrir, qué sé yo, una iglesia. Bueno, y ahí hay un lugar donde, medio que lo dijimos hace un rato, compite por la gestión de lo público. Compite por la gestión de lo público. Y luego el tercer elemento de la estatalidad, ¿cuál es? La seguridad, el elemento securitario. Claro. Bueno, la violencia. Ahí compite por el monopolio de la violencia física. Exactamente, sí. Bueno, y la violencia, que es, Julia, es la herramienta fundamental. La violencia privada, la violencia organizada alrededor de la familia es la herramienta fundamental del poder mafioso. Y sobre la base de esa herramienta se constituye la ideología de la mafia. Están los mafiosos y los no mafiosos. Sí. Los que somos mafiosos, los que tenemos poder, y los débiles, así lo definen ellos. Vamos a la segunda parte, que es donde vos hablás más sobre el fascismo y la libertad avanza, ¿no? Arrancás como la segunda parte del libro diciendo... básicamente eso. Un momento de preparación y desarrollo de un movimiento fascista se ha tramado en el campo adversario a la emancipación. Su nombre, la libertad avanza. Así empieza la segunda parte. Mira, hay una película que seguramente conoces, que es El gran dictador de Chaplin. Sí. Que es una parodia. Sí. Chaplin hace de Hitler con un personaje que se llama Hinkel. Y tiene un bigotito y todo. Tiene un bigotito, se viste a la manera de Hitler. Y al final, los últimos 8 minutos, 10 minutos de la película, Hinkel da un gran, una gran arenga
en una plaza frente a una gran sociedad vestida toda de la misma manera. Todos están vestidos como milicos, con los mismos birretes, con la misma camisa, los mismos pantalones. Y por ejemplo, lo vemos a Hinkel treparse arriba de ese escenario, que es un escenario clásico, antiguo, hecho con mármol blanco. Y por ejemplo, la palabra que rige ese escenario, es una palabra en inglés, es liberty. Libertad, o sea, la libertad es uno de los grandes símbolos del fascismo. Te digo más. Si hubiéramos sido judíos o judías en el año 38, 39, en la ciudad de Berlín, muy probablemente nos habrían agarrado. A los dos nos hubieran arrojado a un tren. Ese tren habría ido a Auschwitz, donde desapareció, por ejemplo, el abuelito de Vera Harach. Uh-huh. Y la primera cosa que hubiéramos visto al entrar a ese campo de concentración era una pequeña inscripción en la puerta dintel de ese campo de concentración que dice Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre. Nuevamente, la libertad aparece como la elemento de ese poder tanatológico. Bueno, en nombre de la libertad del trabajo te arrojaban al campo de concentración. En nombre de la libertad del trabajo te volvían esclavo, luego te arrojaban a un horno crematorio y luego te arrojaban a una cámara de gas. Ese es el poder fascista. Lo hace el bien en nombre del mal y hace el mal en nombre del bien. Y aparece la libertad una y otra vez como un significante ahí. Separado de todo el resto. Mira, una de las grandes revoluciones de la historia, la revolución francesa, una revolución burguesa, no voy a citar ninguna revolución bolchevique. ¿Cuál era? Libertad, fraternidad e igualdad. ¿Qué enseña esa gran consigna? Que la libertad no puede caminar sola, que necesita, digamos, de dos otras grandes virtudes, como la hermandad y la igualdad. En cambio, estos tipos rompen, digamos, agarrar la libertad y separarla de un tejido histórico. ¿Qué implica? Implica la ruptura de un lazo social. Y ellos, efectivamente, en la Argentina, lo que están haciendo es aflojar, romper, fragilizar un lazo social, el lazo necesario para la constitución de una sociedad, de una clase, y necesario también para la lucha de clases. Pero además hay algo que sabe hacer el fascismo, que es, vos decís, interceptar con el malestar social, ¿no? O conectar con el malestar social. Y ahí es donde viene a ofrecer hay una propuesta de identidad que siempre viene con esta palabrita que es la libertad. Evidentemente también hay una relación entre yo te ofrezco libertad cuando existe el malestar social. Sí, claro, efectivamente había un malestar social y ellos son capaces de captar ese malestar social. Bueno, y además en nuestro caso, ya lo dijimos hace un rato, pero la pandemia se presenta ahí como claramente como una restricción, por lo menos en la movilidad ambulatoria, y viene la oferta de libertad. Bueno, eso fue una cosa que funcionó no solamente a nivel argentino, sino a nivel mundial. Voy a hacer un ejemplo comparativo para ver cómo funcionaba, por ejemplo, en España, en Madrid, con una señora como Ayuso. Cuando acá Milei levantaba la bandera de la libertad, fragilizándola del resto de las otras virtudes necesarias para sostenerse, como la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, bueno, Ayuso en España que decía libertad y cañas, libertad y cerveza, la libertad de moverse, la libertad del consumo, que es básicamente el dictum del capitalismo. Pero mira, digamos, este fascismo del siglo XXI como herramienta del capitalismo en crisis. El capitalismo del siglo XX, Julia, digamos, se organizaba alrededor de una paradoja o de un problema muy grande, de que era capital por un lado y trabajo por otro. Hoy en día esa paradoja se organiza de otra manera. Hoy en día el capitalismo ya no se quiere apropiar solo de la fuerza de trabajo, solo de la riqueza que crean los trabajadores y trabajadoras, sino que se quiere apropiar de la existencia. Sí, de todo. De todo. De todo. Exactamente. Eso, totalizante. Totalizante, efectivamente. Se quiere apropiar del ser humano, del ser natural, del ser animal. Bueno, y efectivamente cuando el capitalismo está en esa fase delirante, en esa fase zombie, libera esta herramienta que llamamos fascismo. Rocco, ¿qué más te iba a preguntar? Bueno, no, sí, nos quedan 5 minutitos, así que algo más te voy a preguntar, porque no sabía si recién que me hiciste un ademán de cierre. Ya sé lo que te quería decir. Esto, aparece todo el tiempo la burguesía, ¿no? Como gran armador, o si se quiere, como beneficiario de todo este sistema. Que además ahora es una burguesía, estaba buscando la terminología que vos usás, pero
cuando hablamos de Elon Musk, de Jeff Bezos, de todos estos ultra ricos que se están apropiando como de esto, de todo, de absolutamente todo. ¿Vos lo llamás como monopolios totalizantes? ¿Cómo es que les decís? Esa nueva clase social, que es una aristocracia tecnológico-financiera, crea ciertos poderes que son monopolios corporativos, globales, absolutistas, totalitarios. Eso en la Argentina lo vemos muy bien si pensamos, por ejemplo, en la mediaticidad monopólica. En la Argentina puede existir Futurock y es muy importante que exista, Radio Madres, pero lamentablemente en la Argentina, guste o no, hay una mediaticidad monopólica. Ese es un monopolio corporativo, global, absolutista y totalitario, que no permite que, por ejemplo, exista otro a su lado, o que si existe otro tiene que ser muy minoritario. Y esos monopolios son aparatos de poder de esas aristocracias tecnológico-financieras. Y Milei, experimentos teratológicos como Milei, laburan para esa aristocracia y para esos monopolios. Eso, como lo podemos decir, como lo podemos explicar de otra manera. El litio para Tesla, el litio para Elon Musk, o por ejemplo el uranio para Eurnequian. Quiero decir, ¿qué es el litio? ¿Qué es el uranio? Si uno es un poco, banal, quiere ser un poco banal, dice, bueno, finalmente son minerales. Pero si politizamos la palabra litio, encontramos que es un bien común, natural, de todos los argentinos y todas las argentinas, mismo el uranio. Bueno, estos experimentos teratológicos del fascismo sigiloso del siglo XXI se quieren apropiar de lo público y disponerlo para esa clase de la gran propiedad. Bueno, ¿cómo lo evitamos? Mira, esa es una gran pregunta para un campo de lucha, para nuestro campo, para el campo nacional y popular y de la emancipación. Yo creo que necesitamos crear una mayoría, una nueva mayoría. Cuando digo mayoría, no estoy nombrando un 50+1. Cuando decimos mayoría, Julia, nombramos básicamente un poder, una potencia, una facultad, una imaginación, un músculo. Para ir al gimnasio y levantar pesas necesitas un buen estado físico. Bueno, ese es el músculo político-social. Y luego necesitamos una herramienta de emancipación que conduzca ese músculo, que habrá que ver si va a tomar la forma de partido, de movimiento, de frente. Eso no lo podemos decir nosotros, digamos, en nuestra individualidad. Lo podemos decir, digamos, en la medida en que nos disponemos a una lucha de clases, a una lucha emancipatoria, a una lucha política. Ahora, el fin último de la emancipación, me parece a mí, es desplazar a la clase de la gran propiedad del Estado, desplazar a la clase de la gran propiedad de las decisiones políticas, del poder de las decisiones políticas, y reponer en la estatalidad, en el poder, digamos, en el poder conceptual, cognitivo, político, psicológico, colectivo, efectivamente a la clase que organiza su vida, su existencia alrededor del trabajo. Eso en la Argentina se llama peronismo. Muchas gracias, Rocco. Tenemos un libro de Rocco Ultra, Aristocracia Tecnofinanciera, Capitalismo Mafioso y Fascismo Global, de Rocco Carbone, y a quienes lo pidan en este preciso momento al 1140 66 000. El primero que lo pida se lo lleva. Me trajiste uno solo. Sí. Bueno, rápido entonces. Quiero el libro de Rocco Carbone. Gracias, bien, Julia. Rocco, muchísimas gracias por haber venido. A vos. Me encantó conversar con vos, nos quedan un montón de cosas, pero creo que hemos sintetizado bastante. Y si no, haremos la segunda vuelta. Y siempre va a haber una segunda vuelta y nos volveremos a encontrar. Pero en todo caso, quienes se quedaron con más intriga, les recomiendo mucho el libro de Rocco, porque todos estos conceptos los sobrevolamos. Acá están muy trabajados y muy profundamente. Muchas gracias, Rocco. Gracias por aportarle siempre al debate y al pensamiento. Bien, se terminó este programa. Poneme la cortina de cierre y decime tu nombre, operador, por favor. No veo bien quién está. ¿Quién está? No te escucho, Balú. Perno. ¿Está Perno? Ah, ¿qué haces, Perno? Nos vemos el lunes también, ¿no? ¿Ya te dijeron? Después te digo. Balú Dazzori estuvo en la producción, Juan Piparolo en la puesta de cámaras. Gracias, Rocco, por tu visita. Yo soy Julia Mengoni y les deseo un muy buen fin de semana a todos. Chau. Hasta luego. De flores y guirnaldas del